nombre es Juan Luis y nosotros vamos a presentar el tema de arranque de motores eléctricos. El arranque del motor eléctrico se define como el régimen transitorio en el que se eleva la velocidad de este, desde el estado del motor detenido hasta el estado en el que este gira a la velocidad del régimen. En el intervalo de tiempo de arranque de nuestro motor puede estar sujeto a un alto consumo de corriente, un alto par y un sobrecalentamiento de sus componentes. El arranque de un motor asíncrono consiste en su puesta en marcha al conectarlo a la red. En este video se van a repasar dos tipos de arranque de motor, que es el arranque mediante autotransformador y el arranque mediante delta estrella. El arranque estrella triángulo es un tipo de arranque que se le aplica al motor para reducir la intensidad de pico que se genera a la hora de arrancarlo. El funcionamiento de este arranque consiste en suministrar corriente al motor mediante una conexión estrella y después de unos segundos pasar a la conexión triángulo. Para hacerlo se usan tres contactores, uno de línea que está conectado siempre, otro para que haga la conexión en estrella y otro más para que haga la conexión triángulo. El cambio de estrella a delta se hace ya que los bobinados del motor están conectados en estrella y estos consumen raíz de 3 de la tensión nominal que le llega al motor. Esto reduce el par de arranque a 1/3 y por otra parte también se reduce la intensidad que pasa por las bobinas a 1/3. De este modo se evita que la intensidad de arranque sea tan grande como es el caso del arranque directo en delta. Solo es posible utilizar este método en motores en los que las dos extremidades de cada uno de los tres devanados estatóricos estén conectados en la placa de bornes. Hay que tener en cuenta que el bobinado debe realizarse de modo que a la hora de hacer el acoplamiento en delta corresponda a la tensión de la red. Por ejemplo, en el caso de una red trifásica de 380 volts, se debe contar con un motor bobinado a 380 volts en delta y a 660 en estrella. El principio consiste en arrancar el motor acoplando los devanados en estrella a la tensión de la red, lo que equivale a dividir la tensión nominal del motor en estrella entre raíz de 3. El pico de corriente durante el arranque se divide entre 3, así como el par de arranque, ya que es proporcional al cuadrado de la tensión de alimentación. La corriente de arranque tiene que ser mayor o igual a 1.5 de la corriente nominal y menor o igual a 2.6 de la corriente nominal. Y asimismo, el par de arranque tiene que ser menor o igual a 0.5 del par nominal o mayor o igual a 0.2 del par nominal. Como dato interesante, cabe destacar que en motores industriales la relación entre el par de arranque y el nominal varía entre 1.2 y 2. En consecuencia, el par de arranque resultante oscila entre 0.4 y 0.67 del par nominal. Por ello, este procedimiento solamente se aplica en aquellos casos en los que el par resistente de la carga en el momento de la puesta en marcha no excede el 50% del par nominal, como sucede en determinadas aplicaciones como bombas centrífugas y ventiladores. La velocidad del motor se estabiliza cuando el par resistente y el par del motor se equilibran, normalmente entre el 75% y el 85% de la velocidad nominal. En ese momento, los devanados se acoplan en delta y el motor rinde según sus características. Usando un temporizador, se controla el tiempo de transición del acoplamiento en estrella al acoplamiento en delta. El cierre del contactor delta se produce con un retardo de 30 a 50 milisegundos tras la apertura del contactor de estrella, lo que evita un cortocircuito entre fases al no poder encontrarse cerrados ambos al mismo tiempo. Y ahora se preguntarán, ¿cómo es que se interrumpe la corriente que pasa por los devanados de nuestro motor? La corriente que recorre los devanados de nuestro motor se interrumpe gracias a la apertura del contactor estrella y se restablece gracias al cierre del contactor delta. El paso al acoplamiento en delta va acompañado de un pico de corriente transitoria, tan breve como importante. Esto es debido a la fuerza contraelectromotriz de nuestro motor. Y ahora se preguntarán, ¿cómo es que se interrumpe la corriente que pasa por los devanados de nuestro motor? La corriente que recorre los devanados de nuestro motor se interrumpe gracias a la apertura del contactor estrella y se restablece gracias al cierre
del contactor delta. El paso al acoplamiento en delta va acompañado de un pico de corriente transitoria. Tan breve como importante, esto es debido a la fuerza contraelectromotriz de nuestro motor. Ahora les vamos a hablar de lo que es la temporización de 1 a 2 segundos al paso estrella delta. Esta medida permite disminuir la fuerza contraelectromotriz y por tanto el pico de corriente transitoria. Esta variante solo puede ser utilizada en máquinas cuya inercia sea suficiente para evitar desaceleración excesiva durante la temporización. Ahora les vamos a hablar lo que es el arranque a 3 tiempos, que es estrella delta más resistencia delta. En este, el corte se mantiene, pero la resistencia se pone en serie aproximadamente durante 3 segundos con los devanados acoplados en delta. Esta medida se encarga de reducir el pico de corriente transitoria. Ahora les vamos a hablar de lo que es el arranque estrella delta más resistencia delta sin desconexión. La resistencia se pone en serie inmediatamente antes de la apertura del contactor estrella. Esta medida evita cualquier corte de corriente y por lo tanto la aparición de fenómenos transitorios. Para el arranque estrella delta tenemos dos gráficas que nos pueden ayudar a comprender las curvas que se generan en este tipo de arranque, como son la curva velocidad contra corriente y la curva velocidad contra par. Primeramente tenemos la gráfica corriente contra velocidad, donde podemos apreciar en la línea punteada marcada con el número 1 cómo hubiese sido la corriente si hubiese sido absorbida en delta directo. Pero en la línea marcada con el número 2 es donde tenemos realmente el primer momento de la corriente, donde fue absorbida en estrella. Y después podemos ver que tiene un sobreimpulso, pero conforme se va acercando a su velocidad nominal, podemos apreciar que también va regresando a la corriente nominal. Ahora para la gráfica par contra velocidad podemos apreciar en la línea punteada marcada con el número 1 cómo hubiese sido el par si hubiese sido un arranque en delta, pero tenemos realmente el primer par en estrella en la línea marcada con el número 2, donde después tiene un sobreimpulso y bueno, finalmente va a terminar bajando hasta alcanzar su velocidad nominal. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con la simulación del arranque estrella delta en el software de simulación KDSim. Primeramente vamos a necesitar 3 líneas de fase para la alimentación, de las cuales vamos a coger estas porque nuestro motor es un motor trifásico. Posteriormente vamos a necesitar un disyuntor trifásico que sea de 3, el cual bueno nos va a servir para proteger nuestro motor contra sobrecorrientes y sobrecargas. Posteriormente vamos a colocar contactores de 3, los cuales bueno nos van a ayudar a, una vez que estén asociados a sus bobinas, abrir el circuito según lo necesitemos. Vamos a colocar 3. Luego vamos a necesitar un relé térmico, el cual vamos a colocar aquí, el cual nos va a proteger el circuito contra sobrecalentamientos y bueno, sobrecargas. Y finalmente nuestro motor trifásico, para el cual vamos a ocupar este motor trifásico YD. Bueno, ahora vamos a conectar. Bueno, y ese sería nuestro circuito de potencia, el cual como podemos ver ya tenemos conectado todo. Y el funcionamiento de este circuito es muy sencillo. Cuando nosotros accionemos, el disyuntor se va a abrir y va a permitir el paso de la corriente, pero solo hasta este punto. Entonces de este modo, cuando nosotros iniciemos el circuito, se van a cerrar estos contactos que están aquí, va a pasar por el relé térmico, por el motor y va a llegar hasta este punto. Y aquí es donde se van a llevar a cabo nuestras conexiones en delta y en estrella. ¿Por qué decimos que en delta y en estrella? Porque en esta parte que tenemos aquí, nosotros vemos que nuestras 3 líneas se llegan a conectar una vez que estos contactos se cierran. Entonces, cuando estos tres cables se conectan, lo que tenemos es una conexión en estrella, porque si nosotros ponemos un ángulo equitativo entre cada uno de los 3 cables, vamos a obtener algo como esto. Entonces, si nos damos cuenta, pues es muy parecido a una estrella.
¿Y por qué en delta? Porque una vez que nosotros cerremos este contacto, cuando en nuestro circuito de control lo van a ver ahorita, va a haber un momento en que estos contactos que están aquí se van a cerrar y estos se van a abrir. De este modo la corriente pasará hacia acá arriba y llegará de nuevo hasta acá. Entonces en ese momento vamos a tener la corriente va a pasar de aquí arriba a acá abajo mediante los devanados. Entonces vamos a tener que la corriente que entre por U tiene que salir por el mismo cable U. De este modo, si entra por U1 va a salir por U2. Y si nos damos cuenta, la corriente que sale por U2 sigue el mismo camino, sigue el mismo cable, se llega aquí y aquí entra por V1. Y V1 está conectado internamente obviamente con V2, por lo cual saldría aquí. Entonces seguiría el mismo camino, llegaría hasta W1 y W1 va a estar conectado con W2, el cual va a salir aquí y llegaría hasta 1 repitiendo el proceso. Si nosotros acomodamos esto de cierta manera, podemos darnos cuenta que encontraríamos algo así como esto, donde podemos observar que están conectados todos los cables internamente y por lo cual podemos decir que es una conexión en triángulo o delta. Bueno, y ahora iniciaremos con nuestro circuito de control, para el cual comenzaremos colocando nuestras alimentaciones de fase y neutral. Posteriormente vamos a colocar un disyuntor. Luego colocamos estos accionamientos, que son los accionamientos que van a ir asociados a nuestro relé térmico, para el cual colocamos uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. Después colocamos los pulsadores, un pulsador normalmente abierto y uno normalmente cerrado, que van a ser los que van a fungir como nuestro botón de paro y nuestro botón de arranque. Después vamos a colocar contactos, uno normalmente abierto que vamos a asociar a la primera bobina para hacer el enclavamiento y dos normalmente cerrados. También vamos a ocupar de estos contactos uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Después vamos a ocupar nuestras bobinas, de las cuales vamos a poner 3 normales y una temporizada, 2 pilotos de señalización. Y bueno, ahora vamos a acomodar y conectar. Bueno, pues así sería la conexión de nuestro circuito de control, en el cual podemos apreciar que los accionamientos que van asociados al relé térmico irían de este lado el normalmente cerrado y de este lado el normalmente abierto. Después abajo colocamos el pulsador normalmente cerrado y abajo, junto con su enclavamiento, el normalmente abierto y bueno, el enclavamiento que es el contacto normalmente abierto. Abajo de todo esto vamos a encontrar una bobina, después una lámpara, un piloto, luego la bobina temporizada, las 2 bobinas y la última lámpara piloto. Y acá arriba de las 2 bobinas que tenemos aquí vamos a encontrar los 2 contactos normalmente cerrados y arriba también vamos a encontrar el normalmente cerrado y el normalmente abierto, así de este modo. Ahora lo que procede, lo que toca es empezar a asociar, empezar a nombrar nuestros componentes para poder así relacionar el circuito de control con el de potencia, para el cual, bueno, el disyuntor lo vamos a dejar así como está, -Q. A estos contactos sí los vamos a cambiar de nombre, les vamos a poner a este primero KM1, al que está al lado le vamos a poner KM2 y el que está más allá KM3. De este modo ya tenemos KM1, 2 y 3. Aquí al relé térmico, bueno, pues si queremos nada más le quitamos el guión, dejamos la pura F y bueno, nuestro motor lo dejamos así. Ahora de este lado vamos a cambiarle también aquí a F, le quitamos el guión a los accionamientos para que se relacionen correctamente con nuestro relé térmico. Aquí a estos 2 pulsadores le vamos a quitar el nombre de S y le vamos a poner paro al de arriba, al normalmente cerrado, y al normalmente abierto le vamos a poner arranque, que solo nos deja escribir hasta arran, entonces vamos a dejarlo así. Y ahora
vamos hasta abajo con la primera bobina. Esta bobina la vamos a asociar con KM1, de modo que este contacto que está aquí, que nos va a servir para el enclavamiento, también KM1. Después a este piloto le vamos a poner lámpara de arranque o de funcionamiento, y a esta le vamos a poner lámpara de fallo, que es la que nos va a indicar si nuestro circuito está funcionando mal o que no está funcionando, y esta otra nos va a indicar si está funcionando correctamente. Después vamos a nombrar a esta bobina temporizada como KM4, y a las que están al lado les vamos a poner KM3, y a la última KM2. Ahora los contactos que están arriba, estos dos que están hasta acá arriba, los vamos a asociar a la bobina temporizada. Entonces sería KM4 y KM4. Y los dos contactos que tenemos aquí en medio se van a asociar cruzados con respecto a estas dos bobinas, de modo que esta que está aquí lo vamos a poner KM2 y el del otro lado le vamos a poner KM3. Y pues así sería la asociación. De este modo ya podemos ir viendo cómo va a funcionar nuestro circuito. Cuando nosotros activemos el disyuntor, la corriente va a empezar a pasar por aquí. Por acá no, porque bueno, este está normalmente abierto y solo se va a cerrar en caso de que aquí haya algún fallo. Entonces se acciona, se cierra aquí y automáticamente vamos a ver que nuestra lámpara de fallo va a estar prendida. Pero bueno, eso solo va a pasar en caso de que tengamos algún problema relacionado con el relé térmico. Pero de otro modo la corriente va a empezar a fluir por acá y bueno, aquí va a pasar el botón de paro, el cual, como ya les dije antes, nos va a ayudar a cortar la corriente de nuestro circuito si vemos algún problema o algo. Va a llegar hasta aquí donde no va a fluir porque bueno, nuestro botón de arranque está abierto y su contacto también. En cuanto nosotros presionemos el botón de arranque, la corriente va a llegar hasta KM1. De este modo ya podemos ver lo que va a pasar. Se van a cerrar estos tres contactos y la corriente va a pasar hacia acá abajo y va a llegar hasta aquí más o menos. Al mismo tiempo que KM1 se acciona y accionó estos contactos, se va a cerrar este, por lo cual cuando nosotros quitemos el dedo, bueno, dejemos de presionar el botón de arranque, este se va a quedar enclavado. Entonces la corriente va a seguir fluyendo. Al mismo tiempo también la lámpara de arranque va a accionarse y nos va a indicar que está funcionando correctamente nuestro circuito. Después se va a accionar también KM4, la cual va a empezar a contar el tiempo, y al mismo tiempo va a llegar la corriente hasta KM3, por lo cual podemos ver que si KM3 se acciona aquí estos contactos se van a cerrar. Entonces la corriente que estaba aquí va a llegar hasta acá, y aquí cuando estén cerrados se van a unir todos en este punto y van a hacer nuestra conexión en estrella. Posteriormente, pasado el tiempo, esta bobina va a hacer que cambien estos contactos, de modo que KM4 aquí, normalmente cerrado, se va a abrir, por lo cual va a dejar de fluir la corriente hasta KM3 y estos se van a abrir, pero como KM4 va a hacer que cambien estos, este se va a cerrar también. Entonces la corriente va a empezar a pasar hasta KM2, por lo cual vamos a ver que los contactos asociados a KM2 que están acá se van a cerrar. Entonces la corriente va a empezar a fluir hacia acá y va a ser nuestra conexión en delta. Estos contactos son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando KM3 esté accionada, quiere decir que este contacto asociado a KM3 va a estar abierto. ¿Por qué? Porque es normalmente cerrado. Entonces, en cuanto cualquiera de estas dos bobinas esté accionada, el contacto asociado a ella va a estar abierto, lo cual es muy importante porque en caso de que haya alguna mala conexión, la corriente podría fluir y se podrían accionar las dos, lo cual nos podría causar problemas. Pero con estos contactos, bueno, evitamos ese tipo de problemas. Bueno, y ahora vamos a proceder a simular nuestro circuito, para el cual le vamos a aumentar aquí momentáneamente el tiempo a la bobina temporizada hasta 5 para que se pueda apreciar bien los cambios que se hacen. Y bueno, le damos en Start. Una disculpa por la cámara, que en estos momentos se debe estar viendo mal por problemas
el software en mi computadora. Bueno, aquí vemos ya se accionó, y si nosotros apretamos aquí en el disyuntor, podemos ver que ya se empieza a energizar hasta acá donde están los contactos. Obviamente están abiertos, por lo cual la corriente no fluye completamente, pero ya aquí vemos que llega hasta aquí a los accionamientos asociados al relé térmico. Por aquí sí pasa y llega hasta acá esperando en el botón de arranque. Cuando nosotros presionamos el botón de arranque, vemos que se acciona KM1 y KM3, entonces estos contactos están cerrados. La lámpara de arranque también, y en KM3 el tiempo ya está bajando. En KM4, perdón. Entonces hasta que llegue a 0 o hasta que se cumpla el tiempo, estos contactos van a cambiar. KM4, los asociados a KM4, aquí ya se abrió este se cerró, y como KM2 se accionó, aquí vemos que se abrió. Entonces al mismo tiempo este se abrió, pero estos contactos acá asociados a KM2 se cerraron. De este modo podemos ver que ya cambió la conexión y ahora está en una conexión delta. Y pues bueno, ese sería el funcionamiento básico de nuestro circuito del arranque delta estrella, en el cual bueno, pudimos apreciar que por un momento se hizo la conexión en estrella, pero con nuestro temporizador, después del tiempo que nosotros le programemos, va a cambiar a una conexión en delta. Y bueno, pues eso sería todo de la simulación en K-décimo del arranque delta estrella. En este apartado se les iba a mostrar lo que vendría siendo la simulación del arranque mediante estrella delta, haciendo uso del software Simulink, que como ya sabemos este lo incorpora MATLAB. Y bueno, vimos en la conclusión de que hoy en día no es posible hacer la simulación de arranque de estrella delta en Simulink, ya que Simulink no incorpora una máquina eléctrica que sea capaz de habilitar los dos extremos del bobinado del rotor. Ahora bien, hablemos acerca del arranque por autotransformador. En este método de arranque, el motor es alimentado a tensión reducida mediante un autotransformador, y una vez finalizado, este queda fuera del circuito. El arranque se lleva en 3 tiempos. En el primer tiempo, el autotransformador comienza a acoplarse en estrella. A continuación, el motor se acopla a la red a través de una parte de los devanados del autotransformador. El arranque se lleva a cabo a una tensión reducida, que se calcula en función de la relación de transformación. Generalmente, el transformador está dotado por tomas que permiten seleccionar la relación de transformación, y por tanto, este es el valor más adecuado de la tensión reducida. Antes de pasar al acoplamiento a plena tensión, la estrella se abre. En ese momento, la fracción de bobinado conectado a la red crea una inductancia en serie con el motor. Esta operación se realiza cuando se alcanza la velocidad de equilibrio al final del primer tiempo. El acoplamiento a plena tensión interviene a partir del segundo tiempo, normalmente muy corto. Las inductancias en serie con el motor se cortocircuitan y a continuación el autotransformador queda fuera del circuito. La corriente y el par de arranque varían en la misma proporción, por lo tanto se divide entre la tensión de red sobre la tensión reducida, todo elevado al cuadrado. Por lo tanto, se obtienen los valores siguientes, en donde la corriente de arranque, sus valores se van a comprender entre el rango de mayor o igual a 1.4 de la corriente nominal y menor o igual a 4 de la corriente nominal. Además, el par de arranque, que es multiplicado por 0.85, sus valores se van a comprender entre el rango de mayor o igual a 0.5 del par nominal y menor o igual al par nominal. El arranque se lleva a cabo sin interrupciones de corriente en el motor, lo que evita que se produzcan fenómenos transitorios. No obstante, si no se toman ciertas precauciones, pueden aparecer fenómenos transitorios de igual naturaleza durante el acoplamiento a plena carga. De hecho,
El valor de la inductancia en serie con el motor tras la apertura de la estrella es importante si se compara con la del motor. Como consecuencia, se produce una caída de tensión considerable que genera un pico de corriente transitorio elevado en el momento del acoplamiento a plena carga. Este método de arranque suele utilizarse en los motores con potencia superior a 100 kW. Sin embargo, el costo de los equipos es relativamente alto debido al elevado costo del autotransformador. Y bien, aquí podemos ver el circuito de fuerza en el sistema europeo. Se pueden observar las líneas trifásicas, se pueden ver unos relés térmicos que van a proteger nuestro circuito de una sobrecarga. También se puede observar el autotransformador y por último tenemos el motor trifásico. Podemos observar aquí la gráfica que tenemos la corriente contra la velocidad. Podemos observar en la línea marcada con el número 1 cómo hubiese sido el arranque si hubiese tenido un acoplamiento directo. Pero en el número 3 tenemos el primer momento de arranque por autotransformador. Podemos ver que la corriente es baja y en el momento número 2 que está marcado con el 2 podemos ver hay un pequeño sobreimpulso de la corriente, pero después va a bajar conforme vaya a tomar su velocidad nominal y por consecuente va a obtener su intensidad nominal. Vemos esta gráfica. Podemos ver que tenemos el par contra la velocidad del motor. Arriba podemos observar con una línea punteada cómo hubiese sido el par si tuviéramos un arranque directo. Podemos ver también cómo obtenemos el par cuando tenemos el primer momento de arranque por autotransformador, y en el par del segundo momento se puede observar cómo hay también un sobreimpulso, pero pues se va a bajar cuando obtengamos la velocidad nominal del motor. Como conclusión podemos ver que si tenemos un arranque por autotransformador obtendremos un arranque más suave y con una pequeña intensidad de corriente que nos la va a proporcionar el autotransformador. Pero bueno, todas estas conclusiones las vamos a ver cuando hagamos las simulaciones en MATLAB y KDE5. Vamos a verlas. Bien, ahora vamos a comenzar con nuestra simulación en KDE5 sobre el arranque por autotransformador de un motor trifásico. Primero que nada vamos a comenzar haciendo nuestro circuito de potencia. Para ello necesitamos nuestra alimentación. En este caso vamos a ocupar una alimentación de 3 líneas, ya que vamos a estar ocupando pues un motor trifásico. Colocaremos un disyuntor. El disyuntor pues es un componente capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando se llegasen a ocurrir fallas, ya sea en instalaciones de equipo o instalaciones eléctricas. Este prácticamente corta el paso de la corriente eléctrica si se cumplen determinadas condiciones, tales como pues altibajos de tensiones. Una vez que tengamos esto, colocaremos nuestros contactos normalmente abiertos de 3. Igual vamos a ocupar un relé térmico. El funcionamiento del relé térmico pues es un dispositivo de protección que funciona contra la sobrecarga y calentamientos, por lo que se utiliza principalmente pues en los motores. De igual forma vamos a necesitar el autotransformador, y pues ya que en este método de arranque del motor se alimenta a tensiones reducidas mediante pues un autotransformador. Finalmente vamos a colocar contactos normalmente abiertos y pues obviamente nuestro motor trifásico. Procederemos a hacer las conexiones de fase correspondientes. Bien, ya que hayamos realizado nuestras conexiones respectivas que se ven en pantalla de nuestro circuito de potencia, procederemos a colocar nombres. Le vamos a colocar KM1 a estos contactos, KM2, y a estos KM3. Y bueno, prácticamente en nuestro circuito de potencia el funcionamiento es de que el circuito inicie. Cuando el circuito inicie, el contactor KM1 se activará y conectará los devanados del autotransformador en estrella. Si podemos observar en esta parte, tenemos una conexión en estrella, y al mismo tiempo
el contactor KM2 se va a encender mientras el motor está conectado a través de una parte de los devanados del autotransformador. Después de un cierto tiempo, KM1 va a ser desactivado. Ahora, en este momento, pues la fracción de las bobinas conectadas a la red eléctrica van a actuar como una inductancia en serie con el motor. La conexión de voltaje completa se va a realizar cuando el contactor KM3 se encienda después del segundo paso. Y pues el segundo paso es cuando se desactivan nuestros contactores de KM2, que generalmente pues dura una fracción de segundo, o sea, visiblemente no se va a alcanzar a percibir bien que KM1 se desactiva primero y después KM2, pero pues realmente KM1 se va a desactivar antes que KM2. KM2 va a ser nuestro segundo paso, y ya una vez que KM1 y KM2 hayan sido desactivados, por lo tanto vamos a tener pues la conexión de voltaje completa, que va a ser cuando KM3 va a ser activado, y por lo tanto pues vamos a tener nuestra conexión final. Igual es importante mencionar de que pues ya que la pieza de bobinado del autotransformador en serie con el motor está en cortocircuito, por lo tanto el autotransformador pues va a estar apagado. Bien, ya que tenemos nuestro circuito de potencia, ahora procederemos a realizar nuestro circuito de control. Para ello necesitamos nuestra alimentación de fase y nuestra alimentación de neutro. Giramos nuestras alimentaciones 90 grados. Colocaremos un disyuntor simple, como lo mencionábamos anteriormente, es un dispositivo de protección. Realizamos nuestra conexión de fase y ponemos nuestra línea neutro. De igual forma ocuparemos un contactor térmico que va a ser normalmente cerrado y normalmente abierto, que como ya lo mencionábamos anteriormente, pues un relé térmico pues es un dispositivo de protección que protege un motor eléctrico contra sobrecargas. Ahora colocaremos un pulsador normalmente cerrado, que va a ser nuestro botón de paro o de stop, un botón normalmente abierto que va a ser el de arranque, y vamos a ocupar un contactor normalmente abierto y un contactor a la conexión normalmente cerrado. Colocamos nuestra bobina correspondiente. Vamos a colocar un contacto abierto, otro contacto abierto, un contacto a la conexión normalmente cerrado, un contacto normalmente cerrado y una bobina. Colocaremos 3 contactos abiertos, 2 cerrados, y colocaremos un temporizador a la conexión. Colocamos un contacto a la conexión normalmente abierto, un contacto abierto, un contacto normalmente cerrado y una bobina. Finalmente un contacto normalmente abierto y un indicador que va a ser un LED. Realizaremos las conexiones respectivas con el cable de fase primero, y para unir con el cable neutro se usa nuevamente el cable azul, y respectivamente se hacen las mismas conexiones en lo demás. Una vez que se hayan hecho las conexiones que se muestran en pantalla, procederemos a nombrar los componentes. Por lo tanto, este va a ser nuestro botón de stop, nuestro botón de arranque. Cuando activemos el botón de arranque, se va a activar la bobina KM1. Esta KM1 va a activar a nuestros contactos
KM1 en el circuito de potencia, por lo tanto estos se van a cerrar. Y para que KM1 se mantenga activada, tiene que autoenclavarse. Por lo tanto se va a llamar KM1 este contacto. Y lo que va a desactivar a KM1 va a ser este temporizador, que cuando pase cierto tiempo este contacto se va a abrir y lo vamos a nombrar como KA1. Una vez que se haya activado KM1, se cierra el contacto y va a activar a la bobina KM2. Por lo tanto, KM3 tiene que estar cerrado. ¿Por qué? Porque en caso de que en el circuito de potencia KM3 esté cerrado, por lo tanto, pues estos contactos se van a abrir y no va a dejar que pues activen las bobinas. Bien, lo que va a desactivar a KM2 va a ser el temporizador KA2 y se va a enclavar KM2. Se va a enclavar para que KM2 se mantenga activo. Una vez que se active KM2, por lo tanto, estos contactos en el circuito de potencia se van a cerrar. Y al mismo tiempo, este contacto se cierra igual. KM2 lo nombramos. Este va a ser KA1. Este contacto abierto va a ser KA2. Para activar los temporizadores, KM3 tiene que estar cerrado. Es decir, KM3 en el circuito de potencia los contactos tienen que mantenerse abiertos y en el circuito de control pues obviamente cerrados. Por lo tanto nos vamos a encontrar con el primer temporizador KA1 y este va a ser nuestro segundo temporizador KA2. A este contacto a la conexión lo va a activar KA2 y tiene que estar activado KM3. Va a enclavar porque va a activar a la bobina KM3. Por lo tanto se activa la bobina KM3, KM1 y KM2 se desactivan, se activa KM3, por lo tanto estos contactos se cierran y pasa la corriente. Y por lo tanto para mantenerse enclavado usamos este contacto normalmente abierto. Y finalmente, para indicarlo con el LED, una vez que se active KM3, este se cierra y pues activa el LED. Bien, ahora procederemos a explicar el funcionamiento general que va a tener tanto nuestro circuito de potencia como nuestro circuito de control. Una vez que los disyuntores estén cerrados, nosotros presionaremos el botón de arranque. Se cerrará, dejará pasar la corriente y activará la bobina KM1. Cuando se activa la bobina KM1, por lo tanto, nuestros contactos KM1 en el circuito de potencia se van a cerrar y los devanados del autotransformador se conectarán en estrella. Una vez energizado KM1, nuestro contacto se cierra y se activa la bobina KM2. Al activarse KM2, nuestros contactos KM2 del circuito de potencia igualmente se cierran. Por lo tanto, nuestro contacto KM2 se cierra, pasa la corriente y activa nuestro primer temporizador. Después de que pase el tiempo establecido que se le dio a KA1, nuestro contacto a la conexión normalmente cerrado se va a abrir, por lo tanto va a desenergizar a nuestra bobina KM1 y nuestros contactos se van a volver a abrir. Después se energiza nuestro temporizador KA2, pasa su tiempo que se estableció, desactiva nuestro contacto a la conexión normalmente cerrado, por lo tanto se va a abrir y va a desenergizar a nuestra bobina KM2. Una vez desenergizado KM1 y KM2, por lo tanto se energiza nuestra bobina KM3. Al energizarse nuestra bobina KM3, activa nuestro
nuestros contactos KM3 en el circuito de potencia, por lo tanto estos 3 contactos se van a cerrar. Y como pues, quisimos poner un indicador, nuestro contacto pues, se va a cerrar, y a la hora de que se cierra se activa nuestro LED. Por lo tanto, cuando nuestro circuito esté completo, nuestro LED va a estar encendido. Bien, ahora procederemos a ejecutar nuestro programa. Vamos a ejecutarlo. Activamos disyuntores, que son nuestros dispositivos de protección. Cuando nosotros presionemos el botón de arranque, se van a activar nuestros contactos KM1, enseguida KM2. Después de un tiempo, KM1 se desactiva, KM2 se desactiva, y finalmente nuestros contactos KM3 se cierran, y pues vamos a tener nuestro circuito completo. Bien, presionamos nuestro botón de arranque. Vemos que se energiza KM1, KM2. Después de un tiempo, KM3 se activa. Para que se pueda percibir un poco mejor, vamos a cambiar nuestros temporizadores a 3 segundos para que vaya un poco más lento y se pueda ver mejor. Bien, ya los cambiamos a 3 segundos, corremos nuestro programa, activamos disyuntores, arranque, pasan 2, 1, 0, se desactivan y activa KM3. Y bueno, esta es nuestra simulación de nuestro arranque de un motor trifásico por autotransformador. Bueno, vamos a comenzar con el tutorial para poder ver pues la diferencia. Principalmente ese es el objetivo de este tutorial, ver la diferencia entre un arranque directo y pues un arranque por autotransformador. En este caso es en motores trifásicos de jaula de ardilla. Y pues vamos a poder observar aquí todas esas gráficas que nosotros podemos comparar para poder ver, como por ejemplo la velocidad. Podemos observar las corrientes en lo que sería el estator, y pues así vamos a poder comparar y ver cómo un arranque por autotransformador es más suave y pues daña menos a lo que es el motor. Vamos a tener que tener muy presentes, en la parte teórica ya explicamos lo que era el circuito, y en la parte teórica podíamos ver lo que era, cómo era el arranque, qué componentes tenía, así que pues hay que tenerlos muy presentes para que pues podamos aquí pasarlo a lo que es en MATLAB. Es un poco más complicado, pero pues vamos a ir viendo cómo acoplar todas esas cosas aquí. Vamos a comenzar, entramos a lo que es MATLAB, y en Home hay una pestaña de lo que es Simulink. Ahí le vamos a dar en New Blank Model, y aquí pues nos va a aparecer esta pantalla. Vamos a abrir lo que es la library. Bueno, yo aquí ya lo tengo, pero podemos irnos hasta la parte de abajo donde dice Syncscape. Vamos a ir a lo que es Power Systems, y abajo vamos a ir a lo que es Fundamental Blocks. Dentro de lo que es Fundamental Blocks vamos a obtener aquí todas estas partes. Vamos a entrar a lo que es Machines, y aquí podemos ver cómo Simulink, MATLAB ya han simulado máquinas asíncronas. Entonces pues nosotros podemos elegir una de estas. Vamos, por lógica, vamos a ocupar un trifásico en el sistema internacional. Entonces vamos a tener este bloque. Vamos a entrar para configurarlo. Vamos a escoger aquí dentro que va a ser que no tenga bobinas en el rotor. En este caso va a ser un jaula de ardilla. Y aquí dentro vamos a ver que pues todos estos motores ya los ha simulado MATLAB. Vamos a escoger este con 20 caballos de fuerza, 460 volts de alimentación trifásica, 60 Hz y 1760 revoluciones por minuto, que es su velocidad nominal. Vamos a elegirla, le vamos a dar OK, y bueno, vemos como los bobinados que estaban aquí pues han desaparecido, porque el jaula de ardilla, su característica es que no tiene bobinas en el rotor. Y bueno, aquí vemos, aquí A, B y C se refiere a lo que es la alimentación trifásica. Aquí TM, Tau, es el torque que necesitamos vencer para
romper la inercia y comience a girar nuestro motor. Pero bueno, para poder observar todas esas medidas, todas esas gráficas, vamos a ocupar lo que es un bus selector. Con doble clic en la pantalla podemos ver que nos aparece aquí un buscador y va a buscar en lo que es la biblioteca de lo que es MATLAB. Ponen bus selector y nos aparecerá este. Aquí es un separador de señales. Esta M quiere decir measures, todas las medidas que podemos tener o obtener de lo que es nuestro motor. Una vez que tenemos este bus selector, vamos a entrar a él. Tiene estas por default, las seleccionamos y le damos suprimir. Dentro de lo que es, aquí podemos observar todas las medidas, las cosas que podemos observar. Vamos a ocupar en el estator, vamos a ocupar las corrientes en cada una de las fases. Vamos a seleccionarlas, B, C, y nos falta la A. Entonces pues ya, aquí tenemos A, vamos a acomodarlas, A, B y C, listo. Entonces también nos interesa mucho en la parte mecánica pues el rotor speed, que es la velocidad de lo que pues va a ser la velocidad del motor. Le damos clic y le damos select y pues ya la vamos a obtener. También vamos a ocupar lo que es el torque electromagnético. Vamos a seleccionarlo y le damos select. Y pues ya todas estas son las variables que vamos a poder comparar entre un arranque por autotransformador y un arranque directo. Le damos OK y listo, ya podemos ver que nos observa todas las señales aquí. Para poder observarlas vamos a ocupar lo que es un osciloscopio. En este caso en MATLAB se llama scope. Una vez que tenemos aquí el scope, vamos a separarlos en dos. En uno que se pueda observar lo que son las corrientes de lo que es el estator, y en otro que se vea la velocidad y el torque electromagnético. Le damos doble clic al scope, le damos en el engrane. Dentro del engrane vamos a colocar que queremos que lea 3 entradas. Aquí en el layout podemos observar que cómo es que queremos que nos muestre esas entradas de las señales. Entonces vamos a darle que es de esta forma, le damos a aplicar y le damos OK. Podemos observar que ya nos pone estas 3 gráficas. Vamos a cerrar esto y bueno, ya aquí tenemos nuestras entradas. Vamos a meter aquí nuestra entrada. Vamos a hacer un poco más grande este scope. Listo. Aquí ya tenemos lo que es la corriente del estator en la fase A, la corriente en el estator en la fase B y la corriente del estator en la fase C. Y ya, nuestro scope ya está aquí. Vamos a poner un display para poder observar cómo es que se mueve también dentro los valores de lo que es la corriente. Vamos solo a colocarle en una. Es claro decir que como es una corriente trifásica que pasa por un motor, simplemente lo que vamos a ver ahí, la diferencia es que están desfasadas una de otra 120 grados, pero prácticamente es lo mismo. Vamos a colocar aquí otro scope para poder leer, como ya les había comentado, 2 señales que serían la del torque electromagnético y la de la velocidad que lleva el motor. Vamos a hacerla un poco más grande y listo. Ahora es importante mencionar que dentro de la velocidad, pues aquí nos está dando radianes por segundo. Entonces nosotros lo tenemos que convertir a lo que son RPMs, porque es la medida que marca el motor. Vamos a ponerlo en una ganancia. Gain se llama en el buscador, así lo pueden encontrar.
le dan doble clic y aquí pues vamos simplemente a multiplicarlo para poder realizar una conversión. Sería 60 entre 2 por pi. Y con esto vamos a obtener ya nuestra medida en RPM. Vamos a meter aquí y ya obtenemos aquí. Y listo, vamos a ver lo que sería en el display. Vamos a poder ver lo que es nuestra velocidad. Y pues también vamos a poner un display para el torque electromagnético. Y listo, ya podemos ver todas nuestras variables del motor. Una vez que ya tenemos todas estas variables, ahora sí es la parte importante, que es la parte del control del arranque. Bien, ahora vamos a colocar lo que es cómo es que se alimentaría este motor trifásico. Vamos a lo que es la librería. En la parte de Special Technology vamos a Fundamental Blocks y vamos a lo que es Electrical Source. Dentro de ella vamos a poder ver estas fuentes trifásicas. Vamos a elegir esta. Vamos a darle doble clic para poder configurarla. Dentro de ella vamos a decir que se va a alimentar con van a ser 460 volts, que es con lo que se alimenta el motor, y pues a una frecuencia de 60 Hz. Le damos OK y vamos a ocupar un punto en común, una ground. Esta parte vamos a elegir la que dice Special Technology, le damos clic y la conectamos en el neutro. Si fuese un arranque directo, sabemos que esto se va a tener que conectar directamente a los bobinados del estator, pero como no es el caso, vamos a realizar también la parte del autotransformador. Recordemos bien lo que es, cómo es el arranque por autotransformador. Aquí esta parte es la carga que va a tener inicialmente al arrancar. Entonces vamos a poner un step, le vamos a dar doble clic y vamos a poner que tenga 25, quiere referirse a 25 newtons metro, lo que vamos a tener aquí como carga. Prácticamente es una carga muy pequeña. Más adelante vamos a ponerle una carga más grande para que podamos observar cómo es la respuesta del motor. Y listo. Ahora bien, vamos a realizar lo que es la parte de la autotransformación. Yo aquí ya tengo les recomiendo que hagan un nuevo blank model. Van a darle en la librería y van a irse al apartado Elements, y abajo hay aquí que hay un bloque que se llama TrueFast Transformer, que tiene 12 terminales. Lo vamos a elegir. Aquí ya tenemos nuestro transformador. Aquí es claramente que es uno para cada una de las fases, y lo que tenemos que realizar es conectarlos en estrella. Vamos a generar un punto en común aquí, un punto en común aquí, y vamos a poner otra vez un punto en común y las conectamos aquí. Control y arrastramos otra, la conectamos aquí, y bueno, ya tenemos aquí nuestra conexión. Ahora bien, ¿por qué decidimos colocarlo en un nuevo modelo? Porque esto lo vamos a realizar un bloque que, bueno, lo vamos a poder llamar tensión reducida. ¿Por qué? Porque pues aquí el arranque por autotransformador es a tensión reducida, y como se vio en la teoría hay 3 momentos, y pues la ventaja de la tensión reducida es que va a poder limitar esa corriente a nuestro motor y va a poder tener un arranque más suave. Bueno, vamos a elegir aquí, vamos a dejar las conexiones abiertas. Aquí
aquí iría la parte de lo que es la alimentación hacia el motor, y aquí es la parte de la entrada, los bobinados de entrada que van a ir en la fuente de alimentación. Y listo, ya tenemos nuestras 3 conexiones aquí. Vamos a seleccionar todo, le damos clic derecho y le vamos a dar en Create Subsystem from Selection. Se crea este cuadro, que pues es mucho más fácil de poder tener en nuestro diagrama. Vamos aquí a ponerle un nombre que se llame tensión reducida. Y bueno, aquí podemos cambiarle los nombres, le damos doble clic y otra vez entramos y ya vemos cómo tienen todas nuestras salidas. Le vamos a poner A, le vamos a poner B y le vamos a poner C. De este lado le vamos a poner con mayúsculas A, B y C. Ustedes las pueden llamar como ustedes quieran, yo simplemente pues para saber dónde van a ir conectadas. Es importante mencionar, MATLAB modela las máquinas asíncronas, en este caso este motor, como si fuese una fuente de corriente, por lo que nosotros no podríamos conectar en serie un elemento inductivo como lo que son los transformadores. Entonces lo que nosotros vamos a hacer prácticamente es aquí engañar a MATLAB poniendo unas tres resistencias que lo que nos van a ayudar a hacer es que conviertan a una fuente de voltaje, y vamos a poner las resistencias muy grandes para que pues la corriente siga el camino pues por donde no hay mucha resistencia. Así que vamos a dar doble clic aquí, vamos a buscar series R load. Bien, vamos a darle doble clic y vamos a configurarlas. Pues no queremos aquí la parte de inductancia, le vamos a poner que el valor sea 0, aquí vamos a ponerle el valor que sea 0. Aquí en el voltaje RMS lo que vamos a hacer es dividir 460 volts, que es la entrada del transformador, entre raíz de 3. Este es el resultado de pasar el voltaje en un transformador en estrella. Este resultado nos da aproximadamente 265.58 volts. La potencia es muy importante aquí, vamos a ponerle una potencia pues grande. ¿Para qué? Pues para que la resistencia por consecuente también sea grande, y le damos OK. Y bueno, ya tendríamos aquí nuestra resistencia. Vamos a dar clic derecho sobre ella, nos vamos a la parte de rotar y la rotamos para que la podamos conectar en paralelo. Vamos a conectar desde C hasta B una, con control copiamos otra, vamos a colocar otra desde A hasta B y vamos a colocar otra desde C hasta lo que viene siendo A. Listo. Entonces, pues ya no, si es que nosotros no tuviéramos esto, como ya les comenté, no va a ser posible realizar pues la parte de la simulación. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es el transformador. Dentro de él vamos a ponerle que del lado izquierdo, las bobinas del lado izquierdo van a obtener un voltaje de 460 volts. Y aquí pues vamos a ponerle un voltaje de, por ejemplo, 320 volts. Como ya se vio en la teoría, se dice que generalmente el transformador está dotado de tomas que permitan seleccionar la transformación y por lo tanto el valor más adecuado de la tensión reducida. En este caso, pues el valor más adecuado vamos a poner que sea de 320 volts. Bien, entonces pues ya tenemos nuestra parte del autotransformador, que pues en este caso son transformadores, y listo, ya tenemos nuestro bloque. Ahora sí, este bloque le damos copiar y nos lo llevamos a nuestra parte de simulación y listo. Ya tenemos aquí la parte de lo que es la tensión reducida, la parte de lo que es el transformador. Vamos a conectar
a nuestra fuente de alimentación. Y ahora viene la parte de lo que es el control. Tenemos que recordar aquí, como ya les había mencionado, la parte de los contactos, los contactores en la parte del arranque. Pues vemos que para poder conectar al inicio de lo que es este arranque, el motor va a comenzar con la tensión reducida. Entonces vamos a la parte de la biblioteca, a la parte de Elements, y abajo vamos a encontrar lo que son contactores de 3 fases, 3-phase breakers. Bien, lo que nos va a ayudar es a simular la parte de lo que son los contactos de las bobinas en el arranque, en la parte de cada decimu. Y bueno, vamos a conectar aquí nuestras señales. Bueno, vamos a darle doble clic y aquí vamos a hacer que sea un tiempo temporizado, o sea, que nosotros demos clic y que solito haga el programa todo. Vamos aquí a borrarle, vamos a ponerlo que inicie cerrado. ¿Para qué? Para que nosotros nada más aquí pongamos el tiempo en el que nosotros queremos que se abra. Antes de poder realizar esto, ya realicé pruebas con diferentes tiempos y pues pude observar dónde es que ya puede vencer la inercia el motor y todos esos parámetros que se tienen que considerar. Así que vamos a ponerle 1.7 segundos. Esto quiere decir que el arranque va a comenzar con el autotransformador con la tensión reducida 1.7 segundos y después de eso se va a abrir. Y aquí es la parte, recordemos que en un circuito por autotransformador hay un momento en que las inductancias de lo que son el transformador quedan en serie con las del motor, con el motor, perdón. Vamos a simular eso, no con las inductancias que genera nuestro transformador, sino con unas externas. Vamos a buscar, vamos a darle doble clic, vamos a decirle que solamente queremos pues una inductancia. Vamos a poner un valor de 10 por 10 a la menos 3 y le vamos a dar OK. Y bueno, aquí ya tenemos las inductancias que van a simular, que son las inductancias del autotransformador. Le damos control y generamos 3 inductancias. Listo. Después de eso vamos a poner control sobre ellas. Vamos a ocupar otro. Aquí vamos a llamarle KM1, KM2. A este vamos a llamarle KM2, KM1 y listo. Vamos a colocar este en serie con las del motor, las inductancias. Bueno, ahora vamos a colocar esto aquí. Ahora bien, vamos a dejarlo en 1.71 y le damos OK. Este switch lo vamos a poner abierto para que después de los 1.71 segundos se cierre y ponga estas inductancias en serie con el motor. Me estoy dando cuenta que aquí tengo un error. Estas van en serie con el motor. Esta es la de A, esta es la de B y esta es la de C. Aquí pues ya tendríamos hasta donde pues queda fuera el transformador de lo que es el circuito, pero pues el motor no tendría con qué alimentarse después de eso. Así que pues después de eso ya se puede alimentar con la fuente trifásica.
Así que vamos a poner aquí otro switch, un KM3, vamos a conectarlo a la fuente y vamos a ponerle unos segundos después de que las inductancias se quedan en serie, vamos a ponerle 1.72, 73, le damos OK y listo. Pues ya tendríamos lo que es nuestro circuito de control y nuestro circuito de fuerza en uno mismo. El tiempo de simulación vamos a darle 2 segundos, que es prácticamente lo que tomaría iniciar el motor en el arranque. Y pues vamos aquí a poner lo que nos falta es, siempre que ocupemos los fundamental blocks de lo que es el apartado de Specialty Technology, tenemos que ocupar este Power Wheel. Lo colocamos aquí y listo, porque si no lo colocamos es muy importante porque no nos dejaría correr la simulación. Antes de poner a correr la simulación, es algo muy importante a mencionar, es que pues hay en estos motores de inducción hay un deslizamiento cuando apenas va a iniciar. Si consideramos que pues la velocidad es 0, entonces el deslizamiento sería 1. El deslizamiento se puede definir entre la distinción entre la velocidad del flujo y la velocidad de lo que vendría siendo la velocidad del rotor. Por consecuente, pues la velocidad, el deslizamiento va a ser 1. Vamos a darle doble clic al motor, nos vamos a lo que es la parte de parámetros y aquí podemos ver que están las condiciones iniciales. Dice que el deslizamiento, como lo habíamos comentado, cuando si consideramos que la velocidad es 0, entonces le vamos a dar 1. El deslizamiento es 1 y le damos OK. Y bueno, ahora sí podemos correr la simulación. La velocidad, el tiempo de simulación va a ser de 2 segundos y lo simulamos. Ahí podemos ver cómo es que oscilan los valores del torque, de la corriente. Bien, aquí una vez que terminó la simulación, vamos a poder ver lo que son las corrientes. Aquí podemos ver, como ya se vio en la teoría, los tres tiempos que tiene este tipo de arranque. Podemos ver que la corriente es un poco alta porque aún no alcanza su velocidad nominal. Cuando alcanza su velocidad nominal vemos que la corriente ya es muy baja. Este sobreimpulso lo hemos mencionado en la teoría, es cuando las inductancias se ponen en serie con la del motor, se cortocircuitan y hay un sobreimpulso de corriente, y después de eso el transformador queda fuera del circuito y se conecta directamente a la red y pues obtenemos lo que es la corriente pues nominal. Esta es la parte de la corriente. Vamos a ver la parte de velocidad y del torque. Bien, aquí podemos ver cómo es que la velocidad va subiendo. Aquí es lo mismo, podemos observar este sobreimpulso pequeño igual, tanto del torque como de la velocidad, cuando nosotros ponemos en serie las inductancias con el motor y el transformador queda fuera del circuito. Una vez que está fuera del circuito, podemos observar que conseguimos ya un estado estacionario o un régimen permanente. Ya podemos ver que su velocidad y el torque pues ya van a estar en un estado permanente. Yo aquí aumenté la velocidad a 2.5 segundos para que pudiésemos observar cómo es que después de eso
el régimen sigue siendo permanente. Ahora vamos a hacer algo, vamos a comparar estas gráficas con un circuito, como si conectáramos el motor en un arranque directo. Bueno, yo aquí yo ya hice el arranque directo, tengo aquí una captura de pantalla de lo que es la comparación entre un arranque por autotransformador y otra por un arranque directo. Vamos a observar la parte del arranque directo. Podemos ver que las corrientes son muy altas, aquí podemos ver, y cómo es que llega a su corriente nominal, pero no hay un transitorio y un estacionario bien fijo. Podemos observar que aquí oscila y aquí al parecer que ya es el régimen permanente, pues sigue oscilando un poco. En comparación a lo que es la parte de la corriente cuando hacemos un arranque por autotransformador, podemos observar que pues ya una vez que el autotransformador queda fuera del circuito, hay un régimen permanente y este se mantiene con la carga. Bien, ahora aquí podemos observar las gráficas de lo que es la velocidad y el torque electromagnético. Podemos ver cómo es que en un arranque directo toma su velocidad nominal más rápido que en un arranque por autotransformador, pero pues bueno, la desventaja aquí es que pues aunque toma más rápido la velocidad nominal, las corrientes son muy altas y ya lo vimos en las anteriores gráficas. También aquí podemos ver cómo son altos los valores de lo que es el torque electromagnético, y aquí podemos observar cómo es que no son tan altos, y pues podemos ver cómo es que el arranque es más suave, y aquí podemos ver cómo rompe el torque electromagnético, pero es muy brusco. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Este fue el tutorial de cómo realizar y cómo poder ver las diferencias entre un arranque directo y un arranque por autotransformador. Los problemas generados en el arranque de un motor eléctrico de corriente alterna se pueden resumir en tres aspectos importantes, que consisten en un gran consumo de corriente, desarrollo de un alto par y sobrecalentamiento en los componentes del motor. Existen diversos métodos de arranque y sistemas eléctricos que a través de ellos ayudan a atenuar estos problemas. Entre ellos se encuentran los que han sido mencionados en este video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por ver este video. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Hasta la próxima. En que se eleva la velocidad de este mismo desde el estado del motor El arranque estrella triángulo es un tipo de arranque que se le aplica. Podemos ver cómo hay un pequeño sobre... El arranque estrella triángulo es un tipo de arranque que se le aplica al motor para reducir la intensidad de pico que se genera. El arranque estrella triángulo. El arranque estrella triángulo. Es un papucho.
Su cara parece tallada por los mismos ángeles.